Cada género tiene sus propias herramientas. Ahora, el desafío es, lo que yo les planteo en clase a los muchachos, es cómo hacemos para tener las competencias que nos permitan decodificar desde el texto más simple hasta el texto más complejo. Ahí hay que fortalecer lo que conocemos como la competencia conceptual. La primera parte de la entrevista fue muy sustancial, en tanto se explicaron conceptos fundamentales y nos adentramos en la subjetividad de un especialista para entrever el impacto que la literatura ocasionó en su vida. En la segunda parte de la entrevista se le hicieron preguntas referidas propiamente a cómo estudiar un texto literario, lo que resultó en una propuesta de acercamientos, autores y libros que enriquecerán a todo aquel que quiera estudiar la literatura. Iniciamos esta segunda parte con la pregunta ¿cómo estudiar un texto literario? Bueno, habría que hacer una diferencia, ¿verdad? Existimos los críticos literarios, que somos los que hacemos estudios sobre la literatura, sobre obras literarias, tomando como base herramientas teóricas metodológicas que conocemos en el campo del mundo académico como los estudios literarios. Y existen, digamos, personas que hacen comentarios, pero que no utilizan herramientas, ¿verdad? O sea, existimos críticos, y yo peyorativamente les digo criticones literarios, es decir, gente que comenta precisamente sobre el placer, sobre si les gustó o no les gustó, pero no tienen a la base criterios teóricos y metodológicos. Eso está más fundamentado en conocimiento empírico. Hay periodistas que hacen comentarios, ¿verdad? O que pretenden hacer crítica literaria, pero lo hacen más desde su campo, lo que significa que no están utilizando un instrumental teórico metodológico especializado, ¿ya? Lo cual no quiere decir que esté malo, pero que es otra forma de hacer comentarios o hacer crítica. Ahora, regresando a la pregunta, un especialista en estudios literarios, que precisamente pasa por el mundo académico, debe tener competencias sobre estudios de historia de la literatura, de crítica literaria, de teoría literaria, y una parte que es un poco complicada, ha sido un poco complicado trabajarlo aquí en El Salvador, es la parte de los estudios comparados, ¿verdad? En alguna medida algunos hacemos aproximaciones a esto, pero es un campo quizás el más huérfano. Entonces, lo primero que se hace para realizar un estudio especializado es identificar el objeto de estudio. En el caso de los especialistas en lenguaje y literatura y de los estudios literarios en sí, nuestro objeto de estudio son las obras literarias. Lo cual no quiere decir que podamos estudiar, interpretar otros objetos. Por ejemplo, el discurso político, el discurso periodístico, el discurso religioso. Todo eso nosotros los podemos convertir en objetos de estudio si es que decidimos hacer un estudio. Por ejemplo, las homilías de Monseñor Romero pueden convertirse en objeto de estudio nuestro. Las disertaciones que hacen los pastores, a los cuales podemos tener acceso a través de los medios de comunicación masivos. La crónica, el reportaje, que son otros discursos que no son obras literarias necesariamente. Incluso Humberto Eco llegó en un momento determinado a considerar que la caricatura era también texto. Entonces, todos esos pueden convertirse en nuestro objeto de estudio y podemos metodológicamente echar mano de herramientas desde la semiótica hasta los estudios literarios para interpretar cualquiera de esos textos. Entonces, el primer paso es identificar el objeto. El segundo paso, yo soy más amigo de la interpretación desde el texto mismo, ¿verdad? Porque existen dos enfoques. El deductivo, que es partir de lo general a lo específico, y el inductivo, que es ir del texto y su relación con la cultura, con la sociedad y con el individuo.
Yo soy más amigo de que cada texto tiene sus propias características y que para interpretar cada texto es necesario retomar las herramientas teóricas, metodológicas que me permitan en un primer momento hacer una descripción formal del texto. En un segundo momento, deconstruir esa descripción formal e identificar los principales temas que ya estaríamos pasando al plano del contenido. Y luego, en un tercer momento, después de que yo identifico los temas, hacer un análisis de la estructura más profunda del texto, de tal manera que yo pueda llegar a identificar los signos culturales que están contenidos en los temas. Cuando yo ya llegué a los signos culturales, estoy llegando ya salí del texto. Los signos culturales ya circulan, perdón por la cacofonía, en un circuito de comunicación más de carácter social y cultural. Entonces, esa es como la ruta teórica metodológica que yo utilizo y que yo recomiendo a mis estudiantes, porque es bastante amigable. Por ejemplo, para cada género literario, yo necesito herramientas ad hoc. No voy a utilizar, por ejemplo, no les voy a pedir a mis estudiantes que en narrativa estudien el nivel que en el departamento se conoce como el nivel fonético fonológico, cuando no es relevante eso en narrativa. E incluso en poesía, si no es relevante, si no modifica los sentidos de un texto poético, es ocioso estar aplicando el nivel fonético fonológico. Esa es mi valoración sobre el asunto, ¿verdad? Entonces, cada género, para su descripción formal, demanda de herramientas específicas. Si es poesía, utiliza herramientas específicas. Si es narrativa, si es ensayo, si es dramaturgia, si es, ¿cómo se llama?, cualquiera de los géneros periodísticos. Entonces yo voy a utilizar herramientas para la descripción formal, ¿verdad? Eso es como yo entiendo el procedimiento, la parte procedimental de cómo interpretar un objeto de estudio, una obra literaria. El doctor Escamilla ha popularizado entre sus estudiantes un acercamiento a los textos líricos llamado la neorretórica, así que se le solicitó una explicación sobre la neorretórica y cómo se aplica. Bueno, yo me hice amigo de la neorretórica porque a mi juicio ofrece un procedimiento metodológico muy didáctico y además integra algunas otras disciplinas. Por ejemplo, uno de los temas muy de moda ahorita en los estudios culturales es revisar la memoria de los pueblos, ¿verdad? O la tan famosa esta frase de la memoria histórica famosa, ¿verdad? Y la neorretórica nos ofrece llegar hasta esa parte, que sería la estructura más profunda del texto. Bueno, ¿por qué es que la neorretórica hace una revaloración de la retórica clásica? En la retórica clásica, las personas que elaboraban discursos, ¿verdad?, o los que escribían, que es lo mismo que elaborar un discurso, iban donde los maestros a aprender a hablar, ¿verdad? Entonces eran formados precisamente para que pudieran cumplir con 3 requisitos del discurso: deleitar, persuadir y convencer al receptor. Entonces la gente, la élite, iba y se formaba para tener esa competencia de poder comunicarse de esa manera, adecuadamente. La neorretórica dice, sí, está bien, pero hay que deconstruir eso, ¿verdad? Entonces, quien elabora un discurso extrae información de su cabeza, de la memoria, y crea, ¿verdad? Entonces está la parte del que conocemos como la inventio, el proceso de la elaboración creativa. Eso todavía no es texto, eso es un proceso de elaboración. En la dispositio es la manera como se articula este pensamiento.
¿verdad? Y la elocutio, a través de esta, que es como el último momento, yo ya estoy frente al texto y ya decodifico o identifico y describo cuáles son los recursos estéticos y tropológicos que utiliza el poeta. La estilística generalmente lo que hace es esto último. Entonces para mí la estilística es importante, pero no es lo más importante. Entonces yo he hecho mano de la estilística para hacer un inventario de los recursos que utilizo, ¿verdad? Pero mi idea por el cual utilizo la neorretórica es porque esto me debe servir para llegar a la estructura profunda, es decir, las ideas que se originaron en el interior o en el pensamiento del poeta antes de escribir. Y eso solo lo puedo hacer siguiendo la ruta de la identificación de los recursos, pero de ahí hago una descripción formal del poema, ¿verdad? Y después que hago la descripción formal del poema, bueno, que digo que está constituido de tantas estrofas, la primera estrofa de tantos versos, la sílaba métrica, la rima y todo eso que conocemos de los estudios de poesía. Y finalmente llego a cuáles son los temas principales en cada poema. Esos temas principales me permiten a mí, ahora sí, relacionarlos con la memoria. Es decir, que esos temas estaban en la cabeza del poeta antes de escribir y que yo solo puedo llegar. Y yo digo ideas, pero realmente sería lo que conocemos ahora vulgarmente como la ideología del autor. Lo he capturado hasta el final, cuando yo estoy llegando a los temas siguiendo la ruta de la neorretórica. Entonces, a través de eso yo puedo relacionar, estos temas eran los que contiene este poema, ¿verdad? Estos temas son los que contiene este poema. Entonces, ¿qué debo hacer? Relacionar esos temas con la biografía del poeta o relacionar esos temas con el contexto de las condiciones de producción textual, es decir, el momento que esté escribiendo. Debido a este nuevo tratamiento de los textos literarios, procedimos a preguntar cómo se analizan en la actualidad los géneros literarios. Por eso es que te decía hace un momento que yo soy más amigo de la parte del enfoque inductivo. Vaya, por ejemplo, uno de los géneros más complejos es la novela, ¿verdad? Sabemos que forma parte de la familia de la narrativa y que se diferencia del cuento por la extensión. Pero voy a utilizar esta figura. La abuelita de la novela es la épica. Igual es un texto narrativo, ¿verdad? Extenso, desarrolla los personajes de forma compleja. Entonces hay similitudes dentro de la familia de la narrativa. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, ¿cómo hago para interpretar un texto narrativo de manera específica? Hay predominancia en cuanto a la forma, por ejemplo, desde la extensión. Ahora, de repente yo comienzo a hacer un estudio pormenorizado y en algunas novelas encuentro que hay cartas insertas, que hay poemas insertos, que hay noticias periodísticas. Porque una característica de la novela es que en ese texto pueden confluir todos los géneros. Ya desde eso dice, o sea que aquí hay un nivel de complejidad, ¿verdad? Entonces, cada novela tiene su propio nombre y su propio apellido, tiene sus propias características. Son huellas digitales muy particulares. Y yo como interpretante tengo que echar mano de todas las herramientas teóricas que tengo para describir formalmente ese texto. Por tanto, existen herramientas generales, pero también existen herramientas específicas que me van a permitir decodificar la particularidad de cada texto. No es lo mismo que yo estudie una novela, por ejemplo, La Colmena, ¿verdad?, un clásico de la literatura española, donde hay un rumor, prácticamente la obra es una metáfora del sonido de una colmena.
por todas las voces de los personajes que están ahí, a que yo estudie una novela escrita de abajo de Azuela, por ejemplo, que es lineal, que no es tan compleja, que es breve. Entonces yo voy a necesitar herramientas, estoy hablando del mismo género. Pero cada libro, cada texto tiene sus propias condiciones de producción textual específicas, autores específicos, historias específicas, ¿verdad? Aunque hay universales, ¿verdad? El universal del amor, el universal del viaje, o sea, son elementos universales en la narrativa, ¿verdad? El eterno retorno, ¿verdad? El sufrimiento, la muerte, pero en el plano de la forma, cada género tiene sus propias herramientas. Ahora, el desafío es, lo que yo les planteo en clase a los muchachos, es cómo hacemos para tener las competencias que nos permitan decodificar desde el texto más simple hasta el texto más complejo. Ahí hay que fortalecer lo que conocemos como la competencia conceptual. Es decir, cómo nosotros fortalecemos la teoría. Entre más teoría domina un estudiante conceptualmente, tendrá más herramientas para decodificar cualquier texto. Entonces, para mí esa es como la clave. Y lo mismo opera para los otros géneros, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa es la poesía tradicional y otra cosa es la poesía de vanguardia, o la antipoesía, que aparece tiempito después. Yo debo tener la competencia, este es un verso, pero este es un antiverso. ¿Cuáles son los criterios que yo como teórico o como interpretante utilizo para agregarle el prefijo anti? ¿Verdad? Yo debo tener un criterio para eso. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Una vez establecido algunos principios fundamentales para estudiar la literatura, se pidió al doctor una lista de recomendaciones de autores y libros sobre teoría literaria. Hay un autor que es en nuestra academia poco conocido, sobre todo para los estudios literarios, es Mijael Bakhtin, que precisamente él ofrece una propuesta ante este desafío del que acabamos de hablar. Él habla de textos híbridos. Entonces, cuando vemos el caso de la novela, ¿verdad?, que es un relato extenso, y decía, pues es novela, que los personajes están desarrollados de manera compleja, tanto en las descripciones físicas, psicológicas, entonces van teniendo esas características. Pero de repente encuentras el género epistolar adentro del relato, ¿verdad? En otro capítulo encontrás un recorte de una noticia, de un periódico. En otro capítulo encontrás una receta de cocina. Entonces, el relato está constituido por otros segmentos de texto. O de pronto también encontrás un cuento dentro del relato. O un texto bíblico. Entonces, pues, bueno, miren qué curioso, ¿verdad? Pero aquí una de las características de este género es que pueden confluir otros géneros. Entonces, yo debo tener la competencia para identificar cuáles otros géneros están insertos, para que en el momento que yo hago la descripción formal, digo, bueno, este es un relato que está constituido de 250 páginas, ¿verdad? Y tiene tantos capítulos. En la página 20, en el segundo capítulo, se identifica que el narrador inserta un poema, ¿verdad?, que es que el personaje masculino X le envía a su amada. En el 20 páginas adelante encontramos la transcripción de una carta, género epistolar, y entonces así sucesivamente se va haciendo la descripción. Entonces, uno de los autores clásicos que nos permite habilitar estas puertas para el estudio de estos textos complejos es Bakhtin, por ejemplo, para el estudio de la novela. En el plano de la descripción formal hay otro, es un estructuralista francés, que es el famoso Gerard Genet, ¿verdad?, que él precisamente ha pasado su vida trabajando en esto
de ofrecernos propuestas para interpretar, para hacer estudios formales de la narrativa, ¿verdad? Se considera como uno de los padres de la narratología, ¿verdad? Eso sería como en el plano del análisis de la novela, del género narrativo. Julia Kristeva también estaría ahí en ese ámbito. Pensando en otros autores, está Roman Jakobson, que sería como uno de los clásicos, Umberto Eco, ¿verdad? En el plano de la semiótica. ¿Qué más podría decirte? Bueno, y hay un montón de tendencias y corrientes de los estudios literarios que pues es extenso enumerar, ¿verdad? La última pregunta de la entrevista se realizó con el fin de hacer conciencia sobre dónde estamos y para dónde vamos con respecto a la literatura en El Salvador. La pregunta fue: ¿cómo ve usted el futuro de la producción literaria y el estudio de la literatura en El Salvador? Es un desafío. Estamos en una circunstancia compleja por dos aspectos fundamentales. El primero es el tema de la publicación de textos literarios, ¿verdad? Es, en términos económicos, los sellos editoriales salvadoreños publican poco, ¿verdad? Pero paradójicamente yo logro identificar la emergencia de un grupo de escritores, poetas y narradores jóvenes que están ofreciendo una nueva forma de literatura y que incluso algunos de ellos han ganado premios a nivel internacional, lo que nos indica que no hay una correspondencia entre lo que se crea y lo que se publica, ¿verdad? Ahora, si logramos juntar esos dos campos, podemos avisorar que hay podrían venir momentos de fertilidad para la producción literaria. En otro ámbito tenemos, por ejemplo, que según los estudios que incluso ha hecho la misma UNESCO, ¿verdad? Para transformar el pensamiento de las sociedades desde la educación inicial, el estudio del lenguaje y la literatura es tan importante como la lógica matemática. Por tanto, tenemos el desafío en todas las sociedades del mundo fortalecer desde la instrucción formal básica, inicial, la parte del conocimiento de nuestra lengua y la parte del conocimiento de la producción cultural, artística y literaria. Eso, digamos que también es esperanzador en el sentido que desde la educación, desde las instituciones de educación, tenemos ese compromiso, más bien esa responsabilidad, ¿verdad? Y quizá viniéndonos al campo más del mundo académico, creo que tenemos que acortar la brecha entre el conocimiento voy a decirlo así para que suene más suave, el conocimiento arcaico o las antiguas formas de interpretación de los textos literarios con las nuevas formas de interpretación. Ese es un desafío que tenemos aquí en la academia, como para que las nuevas generaciones tomen las cosas positivas de ese conocimiento arcaico y lo complementen con estas nuevas tendencias de interpretación. Eso sería como los... De ahí habría que pensar en que los estudios literarios tienen un campo que es propiamente del mundo pedagógico didáctico, que es cómo aprendemos a enseñar. Esté el mundo también de la investigación, que sí está bastante huérfano, pero que también lo que tenemos que fortalecer. Y el mundo de la creación y producción, del conocimiento nuevo. Esos serían como los desafíos que tenemos en el país. De ahí habría que pensar cómo desde las instituciones del Estado, conocemos que existe una editorial, una dirección de publicaciones del Estado, que está por mandato de ley obligada a publicar, a convertir en obras literarias las creaciones literarias. Tenemos la editorial de la Universidad de El Salvador, que es institución, aunque es una universidad, es autónomo, pero por ejemplo habría que preguntarnos cuántos títulos se han publicado
de obras literarias en los últimos 10 años, por ejemplo, en editorial universitaria, para tener una idea de lo que te estoy diciendo. Y de ahí quizás había que activar un poco, debería de activarse en las iniciativas de editoriales de instituciones privadas o de editoriales independientes, como para que el campo de la creación y producción nos permita tener circulando este producto cultural como una alternativa en el consumo cultural en El Salvador, que eso debe tener una política de Estado y debe tener recursos del Estado. Por ejemplo, estimular congresos para los académicos de ese campo, o invertir en certámenes y premios para que estimule la creación y la participación de los escritores y escritoras. Garantizar una política en los planes curriculares, desde la educación inicial, la lectura de textos infantiles, hasta la educación superior. Eso permitiría construiría un círculo virtuoso entre la producción, circulación y consumo de la literatura en el país, ¿verdad? Apostarle a becar jóvenes o no tan jóvenes escritores y escritoras para que se dediquen precisamente al oficio de escribir, ¿verdad? Y becar significa que tengan un estipendio y que vivan dignamente, ¿verdad? En eso. Esa podría ser otra de las formas.